Bueno, hay muchos datos en realidad que se pueden sacar de esta elección y por supuesto siempre uno hace hipótesis, porque saber exactamente por qué un votante votó de una manera o no votó es siempre una cosa que tiene mucho que ver con elucubraciones, pero los grandes números nos arrojan alguna cuestión para pensar. Lo primero, que no es menor, es que el llamado, a veces mal llamado, centro político se licuó, o sea, tuvo una derrota total. Pero eso también habla de una derrota del gobierno que ha basado su estrategia de fortalecerse apoyándose en el PPD, apoyándose sobre todo en la antigua exconcertación. Y claro, el PS iba en la lista junto con el Frente Amplio del PC, pero radicales, DC, PPD iban en otra lista y no consiguieron elegir ni un solo concejal, o sea, consejero, perdón. Es una mayor derrota. Y para el caso de la DC es una más de una seguidilla de derrota. La verdad es que la DC apunta a un partido moribundo. Ahora, en política ustedes saben, los muertos casi no existen y se pueden alargar durante décadas. El caso del Partido Radical. Pero los otros dos datos realmente importantes, primero, el gran avance de la extrema derecha, de los republicanos, y el tremendo resultado que tuvieron los votos nulos y blancos. Ahora, si vemos primero el caso de los republicanos, en realidad los republicanos no son más que una nueva edición de la vieja UDI, la UDI que estuvo jugando durante años a presentarse como de centro derecha. Los republicanos son más sin tapujos, el viejo pinochetismo, una mezcla en realidad, de un lado de católicos integristas, estilo Opus Dei, legionarios de Cristo, sumados a este nacionalismo rancio protofascista, que no necesariamente combinan perfecto, pero hacen buena alianza y además les ha ido muy bien electoralmente, han ido creciendo cada vez más sobre la base, y eso yo creo que no hay que despreciarlo. En primer lugar, un voto sin duda conservador, pero un voto de rechazo a los viejos aparatos políticos. O sea, para el grueso de la gente que vota por republicanos, parece ser que es un poco de nostalgia por los buenos años de orden de la concertación, pero también de rechazo a lo que ven como la política tradicional. Y por otro lado, los votos nulos y blancos, y yo me atrevo a ponerlos juntos porque en Chile, voy a hacer un paréntesis, se considera voto blanco solamente aquel que no marca preferencias, es decir, no marca una o más preferencias de voto. Si se marca más de una, es un voto nulo. Pero lo que suele hacer la gente cuando cree que va a anular, o mucha gente, es poner improperios, palabras soeces, dibujos sexuales, y eso no es un voto nulo, es un voto en blanco. Entonces, perfectamente el grueso de esos votos en realidad no eran votos en blanco, eran votos de gente que quería anular. Algunas explicaciones que daban los comentaristas un poco atónitos al principio eran francamente hasta divertidas. Decían, no, es que la gente no sabe votar. ¿Y qué pasó? Que en esta elección la gente no sabía votar y en las pasadas sí sabía y solo un 3 o un 4% no sabía. Como que no son explicaciones muy tiradas de los pelos. Pero lo que habla es de un gran sector que en realidad respondió al llamado de la izquierda que está fuera de la institucionalidad,
que rechazó este verdadero fraude constituyente, que en realidad nos metieron en un proceso que la ciudadanía había rechazado. Cuando nos preguntaron si queríamos que una nueva constitución, si quería una nueva constitución, y mayoritariamente los que votamos dijimos que sí, y si queríamos que fuera redactada por un órgano universalmente elegido en su totalidad, o por un órgano que en realidad dependiera del Congreso, y se rechazó. Pero ahora sin ninguna vergüenza volvieron a poner la cuestión tal como quería la derecha, en realidad, y probablemente una parte de la exconcertación, un tinglado absolutamente antidemocrático. Pero hemos hablado mucho de eso, así no voy a volver sobre eso. Pero eso explica, yo creo, la enorme cantidad de votación en contra de este proceso. Pero en perspectiva habla de otra cosa. Hay una polarización electoral que se expresa por el alza de las fuerzas, digamos, antisistémicas por la izquierda, pero también por esta votación muy grande de la extrema derecha, más bien protofascista. Lo otro es que yo creo que nunca hay que olvidar que la política no es ni solo ni fundamentalmente institucional. Si algo nos demostró o nos recordó el levantamiento de octubre del 19, es que en realidad los grandes cambios políticos y sociales tienen que ver con que las sociedades se pongan en marcha, no necesariamente por mayorías electorales, sino que las mayorías o minorías electorales a veces son consecuencia posterior y muchas veces deformada de grandes movimientos sociales. Ahora, es cierto que una parte importante del voto, de republicanos por lo menos, tiene que ver con preocupaciones de seguridad de la gente. Y seguridad no me refiero solo a la delincuencia, que todos los días la televisión, y sin duda eso impacta, abre sus noticieros con asaltos, con robos, con asesinatos, sino seguridad también alimenticia. Estamos enfrentando un problema de inflación serio, con seguridad en salud, con seguridad en ingresos, eso es salarios, empleo, previsión. Entonces hay una reacción de la gente, por eso han mostrado sondeos que dicen el grueso de la gente que votó republicano en realidad recuerda los buenos tiempos de la concertación inicialmente, donde probablemente al menos las expectativas eran mejores que ahora. Yo sé que nosotros podemos hablar qué tan irreal es eso en realidad con la propuesta de republicanos, pero no necesariamente la gente que vota por ellos entiende qué es lo que ellos realmente quieren hacer. Pero finalmente, y con esta última idea voy a terminar, yo creo que es un enorme fracaso político del gobierno actual, de todas las dos coaliciones que gobiernan. Les fue mal, pésimo. O sea, perdieron una gran parte del caudal de votos que llevó a Gabriel Boric a la presidencia. Es probable que, claro, muchos de esos votos eran votos contra Kast más que por Boric, y además está claro que toda la expectativa o las ilusiones de gran transformación que iba a haber en Chile ya quedaron en el pasado. O sea, no solo no hubo esas grandes transformaciones, sino que el gobierno de Boric ha hecho suya lo que fueron tradicionalmente las políticas de la exconcertación, o exconcertación, nueva mayoría. O sea, se aprobó el TPP porque el gobierno lo mandó al Senado. El gobierno podría no haberlo mandado nunca, lo mandó al Senado. Se aprobó, para recordar una cosa más reciente, la ampliación de los bronces que amenaza la destrucción del glacial, porque el gobierno lo aprobó.
el Consejo de Ministros le dio el paso. Y hay que recordar que hasta hace poco Boric vestía con camisetas no el TPP y la bancada glacial. Y así podríamos seguir con otras cosas. Entonces, yo supongo que hay una gran parte del electorado que votó por Boric que está muy desencantada porque no se han cumplido ninguna de las promesas. A mí algunas personas me han dicho que estábamos mejor con Piñera porque Piñera al menos nos daba esos bonos mes a mes y además nos permitía los retiros. Yo sé que tampoco es del todo cierto porque Piñera intentó todo lo posible para que no hubiera retiro y fueron unas votaciones muy grandes que implicó incluso sectores de la derecha en el Congreso para permitir algunos de esos retiros. Pero lo que percibe la gente, o mucha gente, es que este gobierno ha impedido, lo cual es cierto, absolutamente nuevos retiros, y con Piñera hubo retiro. Entonces las fronteras entre la izquierda institucional, lo voy a llamar así, y la derecha se desdibujan mucho en Chile. No parece que haya ninguna posibilidad de que el gobierno remonte. Por supuesto puede pasar algo que yo no tengo en mi cabeza, pero no hay ninguna posibilidad. Lo más seguro es que el gobierno va a seguir perdiendo popularidad. Y eso nos habla de la posibilidad cierta, creo, de que el próximo gobierno sea un gobierno muy conservador, incluso de extrema derecha. Que no se va a, y es un problema que no se va a resolver con esto de todos unidos contra la derecha. Porque eso no va a solucionar el problema. Probablemente incluso lo profundice. ¿Y por qué digo esto? Porque la única manera de impedir que sectores como republicanos sigan creciendo es que surja una alternativa por la izquierda capaz de entusiasmar a sectores importantes del electorado, que ahora se han abstenido o han anulado. No es posible conseguir una mayoría para frenar a republicanos haciendo alianzas con la derecha democrática, como algunos proponen, o creyendo ingenuamente que el Frente Amplio, el PCE o la ex Concertación van a recuperar su caudal de votos. Eso no va a ocurrir. Por tanto, esa cosa además que es una política antigua, reeditada de esta especie de frente antifascista, nos va a llevar a un simple desastre, ¿no? Si no somos capaces de levantar algo que verdaderamente entusiasme a mucha gente. Y eso tampoco es fácil, porque después de grandes desilusiones no es fácil que la gente otra vez vuelva a sentir esperanza de cambio. ¿No? Eso es lo que yo veo así en grandes líneas.